Buen día, estimados estudiantes. En esta oportunidad trataremos sobre los papeles de trabajo, para lo cual debemos tener conocimiento de los siguientes conceptos. Primeramente, debemos conocer cuál es el concepto de papeles de trabajo. Viene a ser el conjunto de documentos que contienen la información obtenida por el auditor en su revisión correspondiente, así como también vendría a ser los resultados de los procedimientos y pruebas de auditoría que se ha aplicado. Con ellos se logra sustentar las observaciones, las recomendaciones, opiniones y conclusiones contenidas en el informe correspondiente. ¿Cuál vendría a ser el objetivo o cuáles vendrían a ser los objetivos de estos papeles de trabajo? Uno de ellos vendría a ser registrar de manera adecuada, sistemática y detallada los procedimientos y actividades realizadas o realizados por el auditor. También sería otro objetivo vendría a ser documentar el trabajo efectuado para una futura consulta y referencia. También el objetivo de estos papeles de trabajo es facilitar la planeación, ejecución, supervisión y revisión del trabajo de auditoría. Asimismo, proporciona la base para la rendición de informes. También otro objetivo sería estudiar las modificaciones a los procedimientos y el programa de auditoría para próximas revisiones. Asimismo, minimizará los esfuerzos en auditorías posteriores. Del mismo modo, se dejará constancia mediante estos objetivos de que se cumplieron los objetivos de la auditoría y de que el trabajo se efectuó de conformidad con las normas de auditoría del órgano de control y demás normativas aplicables, ¿no? Asimismo, tenemos que conocer la naturaleza y características de estos papeles de trabajo. Los papeles de trabajo deberán incluir el programa de trabajo y en su caso sus modificaciones. El programa deberá relacionarse con los papeles de trabajo mediante índices cruzados. Asimismo, ser supervisados e incluir constancia de ello. Contener índices, marcas y referencias adecuadas y todas las cédulas y resúmenes que sean necesarios. Deberán estar fechados y firmados por el personal que los haya preparado. Deberán redactarse con coincisión, pero con tanta precisión y claridad que no requieran explicaciones adicionales. También deberán ser legibles, estar limpios y ordenados y tener espacio suficiente para datos, notas y comentarios. Ser completos, también deben ser completos y exactos, a fin de que muestren la naturaleza y alcance del trabajo realizado y sustenten debidamente los resultados y recomendaciones que se presenten en el informe de auditoría. Deben ser pertinentes, por lo cual solo deberán contener la información necesaria para el cumplimiento de los objetivos de la auditoría. En cuanto a la evidencia contenida en los papeles de trabajo, estos deberán cumplir los siguientes requisitos, ¿no? 1. Suficiencia. ¿Qué quiere decir? Será suficiente la evidencia objetiva y convincente que baste para sustentar los resultados y recomendaciones que se presenten en el informe de auditoría. Otro requisito es que deben ser de competencia. ¿Qué quiere decir? Para que sea competente, la evidencia deberá ser válida y confiable. Es decir, las pruebas practicadas deberán corresponder a la naturaleza y características de las materias examinadas. El tercer requisito es la importancia. La información será importante cuando guarde una relación lógica y patente con el hecho que se desee demostrar o refutar. Y por último, la pertinencia, ¿no?
La evidencia deberá ser congruente con los resultados, conclusiones y recomendaciones. Ahora hablaremos de la propiedad y la confidencialidad que deben poseer estos papeles de trabajo. Los papeles de trabajo serán propiedad del órgano de control por contener la evidencia de trabajos de auditoría realizados por su personal. Por lo tanto, su custodia será responsabilidad de los auditores, y para evitar el riesgo de que se extravíen o sean utilizados indebidamente por terceras personas, las direcciones de auditoría deberán archivarlos en un sitio designado especialmente para ello, de preferencia bajo llave. La confidencialidad está ligada al cuidado y diligencia profesional con que deberán proceder los auditores del órgano de control. Por contener información muy confidencial, el uso y consulta de los papeles de trabajo estarán vedados por el secreto profesional a personas ajenas a los auditores, salvo requerimiento o mandato de auditoría competente. Con el objeto de que los papeles de trabajo estén debidamente resguardados y archivados, se formarán tantos legajos como sea necesario, que se archivarán en compiladores tamaño carta. Cada legajo deberá incluir un índice para facilitar la localización de las cédulas y demás papeles de trabajo. Los papeles de trabajo de auditorías terminadas deberán conservarse por un periodo determinado en el archivo general a cargo del Centro de Informática, Documentación y Archivo, con excepción de aquellos que por no haberse solventado alguna recomendación permanezcan en la oficina del auditor especial y o en la dirección de auditoría correspondiente, quienes serán responsables de custodiarlos. Seguidamente trataremos sobre la clasificación de los papeles de trabajo. 1. Hablaremos sobre el archivo permanente o expediente continuo de auditoría. ¿Qué viene a ser este archivo permanente? Constituye un legajo o expediente especial en que se concentran los documentos relativos a los antecedentes: constitución, organización, operación, normatividad jurídica y contable e información financiera y programático presupuestal, actas y documentos de entrega de recepción de los entes fiscalizables. Esta información debidamente actualizada servirá como instrumento de referencia y consulta en futuras auditorías. La integración del archivo permanente se iniciará en la etapa de planeación de la auditoría, cuando se obtenga información general sobre el ente por auditar, la organización, sus funciones, el marco legal, sistemas de información y control. Este archivo permanente se actualizará con la información que se obtenga al ejecutar una auditoría o al dar seguimiento a las recomendaciones correspondientes. Su integración deberá sujetarse a lo dispuesto en el procedimiento para la integración y actualización del archivo permanente, emitido por el órgano de control o de cada una de las áreas correspondientes. 2. Papeles de trabajo del periodo. Los papeles de trabajo del periodo o actuales se elaboran y obtienen en el transcurso de la auditoría. En ellos se deja evidencia del proceso de planeación y del programa de auditoría, del estudio y evaluación del control interno, del análisis de saldos, de los movimientos, operaciones, tendencias y razones financieras, del registro de la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos de auditoría, de la supervisión realizada de la persona que aplicó
los procedimientos y de la fecha en que se realizó el trabajo, de las conclusiones de la revisión y del informe de auditoría en que se incluyan las recomendaciones formuladas. Los papeles de trabajo denominados cédulas de auditoría se clasifican de acuerdo a la guía para elaboración de papeles de trabajo en cédulas sumarias, analíticas, subanalíticas, de observación, de informe y de seguimiento de recomendaciones. Hablaremos un poco de las cédulas sumarias o de resumen. En las cédulas sumarias o de resumen, las cifras, procedimientos y conclusiones del área, programa, rubro o grupo de cuenta sujeto a examen. Ahí podemos mencionar, por ejemplo, los ingresos, gastos o asignaciones presupuestales. En la cédula analítica, además de contener la desagregación o análisis de un saldo, concepto, cifra, operación o movimiento del área por revisar, en las cédulas analíticas se detalla la información obtenida, las pruebas realizadas y los resultados obtenidos. Es necesario que la información recabada u obtenida se agrupe o se clasifique de tal forma que permita detectar fácilmente las desviaciones o aspectos sobresalientes de las operaciones y que a ellas se agreguen los comentarios o aclaraciones que se requieran para su debida interpretación. Las pruebas que deben consignarse en las cédulas analíticas se refieren a las investigaciones necesarias para cumplir los objetivos establecidos en los programas de trabajo, consideran las cifras y datos asentados en la cédula sumaria. En estas cédulas analíticas se incluye además el análisis de cifras específicas o la verificación de algún cálculo que son útiles para reforzar el resultado de las pruebas. Su aplicación parte del razonamiento de tipo financiero o estadístico. Algunas aplicaciones se pueden referir podemos mencionar un ejemplo a razones de rentabilidad o producción per cápita, la determinación del costo-beneficio, las variaciones entre el gasto ejercido y el presupuesto, conciliaciones, etc. Ahora hablaremos sobre las cédulas subanalíticas. Estas cédulas subanalíticas se desagregan o analizan con detalle los datos contenidos en una cédula analítica. Podemos mencionar la cuenta de inversiones en valores. La cédula subanalítica sería aquella en que se mostraron los saldos mensuales de las cuentas de inversión. Ahora hablaremos de las cédulas de observaciones. ¿Qué vienen a ser las cédulas de observaciones? Las deficiencias e irregularidades que se hayan encontrado en el transcurso de la revisión se resumirán en esta cédula de observaciones, debidamente identificados con el número de cédula correspondiente a fin de facilitar su consulta y revisión. ¿Qué son las cédulas de informes? Una vez culminado o concluido el trabajo de auditoría y de manera adicional a las cédulas en que se presenten las conclusiones, se integrará al inicio del expediente de los papeles de trabajo un informe en donde se expongan brevemente los antecedentes de la auditoría, los procedimientos de auditoría aplicados y sus resultados, a fin de ofrecer un panorama de trabajo realizado y de las posibles acciones por emprender. Y por último, ¿qué vendrían a ser las cédulas de seguimiento de recomendaciones? Esto se deriva de las recomendaciones u otro tipo de acciones legales. Será necesario dejar constancia de ello primeramente en cédulas de discusión o de comentarios y después en cédulas de control de seguimiento. Ahora trataremos sobre la formulación de los papeles de trabajo. ¿Qué cualidades tienen estos papeles de trabajo? Una de ellas es que sean objetivas. ¿Qué quiere decir? La información debe ser imparcial y lo suficientemente amplia para que el lector pueda formarse una opinión. Otra cualidad, que sea de fácil lectura, para lo cual su contenido se integrará de manera lógica, clara y sencilla. Completa, en cuanto a la naturaleza y alcance del trabajo de auditoría realizado y sustentar debidamente los resultados, conclusiones y recomendaciones. Relacionar claramente, otra cualidad,
Los cruces entre las distintas cédulas, sumarias, analíticas y subanalíticas, de tal manera que los índices y marca remitan al lector a otros datos con facilidad. Y por último, la última cualidad, ser pertinente, por lo cual solo deberá contener la información necesaria para cumplir el objetivo propuesto. Y por último, veremos la estructura de estas cédulas de auditoría, así como las reglas para su elaboración. La estructura, primero hablaremos sobre la estructura. Aquí está el encabezado, ¿no? Aquí trataremos sobre la clave. Dentro del encabezado debe haber varios puntos, dentro de los cuales está la clave o índice, las siglas del órgano de fiscalización, cuenta pública revisada, la cuenta que se está revisando, el tipo de cédula, procedimiento o técnica de auditoría aplicada, junto con una descripción de su contenido y del alcance de la prueba, iniciales de quienes formularon, revisaron y supervisaron la cédula y sus firmas o rúbricas, a fin de deslindar responsabilidad y, en su caso, evaluar al personal. La fecha de elaboración de la cédula, con el objeto de delimitar responsabilidades en caso de que durante la auditoría se presenten sucesos que modifiquen lo asentado en la cédula. Todo eso está contenido en el encabezado. 2. El cuerpo. Dentro del cuerpo debemos mencionar las cifras y conceptos sujetos a revisión, datos de los libros de contabilidad o de los elementos de control establecidos en el ente fiscalizado. Están las referencias, las observaciones respecto a las irregularidades o deficiencias detectadas, vaciado de declaraciones o comprobantes de contribuciones pagadas, hechos e irregularidades detectados por prácticas omitidas o incumplimiento de los controles establecidos por el ente auditado. En el cuerpo también irán las conclusiones debidamente fundamentadas, con el desglose y determinación del monto de los hechos e irregularidades detectadas. Y también irán las marcas y cruces que indiquen en forma sistematizada las pruebas realizadas y remitan a otras cédulas relacionadas o complementarias. Y por último estará el pie o el calce. Dentro de estas del pie o del calce podemos mencionar las notas para aclarar o complementar algún concepto asentado en el cuerpo de la cédula, para aclarar o ampliar información o para señalar situaciones especiales. Marcas de auditoría empleadas y su significado. Fuente de los datos asentados en el cuerpo de la cédula. Ahora trataremos o veremos lo que son las reglas para su elaboración. Decidir si es necesaria la formulación en función del objetivo y procedimientos aplicados. Efectuar un diseño previo a su elaboración. Aprovechar los elementos solicitados, proporcionados y localizados en el ente sujeto a revisión. Escribir los datos y cifras siempre con letra legible. Anotar los datos en forma de columna. Ordenar y redactar los datos de tal forma que el lector llegue al mismo conocimiento de la información y a la misma conclusión que el auditor elaboró la cédula. Tener cuidado de asentar en la cédula los datos necesarios y suficientes. Para efectos de corrección, las palabras o números incorrectos se tacharán y los correctos se escribirán en la parte inmediata superior. Una vez elaborada una cédula, esta no deberá desecharse ni pasarse en limpio, por eso siempre es necesario trabajar con limpieza y precisión. Respetar el orden en que aparezca la información en los documentos fuente. Y por último sería registrar de inmediato las observaciones y conclusiones que se deriven de las pruebas. En esta oportunidad, jóvenes, hemos tratado sobre los papeles de trabajo, los cuales nos servirán para poder realizar casos prácticos y utilizar estos papeles de trabajo. Muchas gracias.